Vamos a arrancar. Bien. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar un poco con lo que veníamos charlando, que era sobre las uniones atómicas, cómo se daban las ciertas características que generaban las particularidades del agua. Y el día de hoy vamos a trabajar un poco con el concepto de sustancia orgánica. Bien. Habíamos estado hablando de que hay un nivel de organización en el que nos sirve para ordenarnos mentalmente de acuerdo a la escala que nosotros buscamos, porque cada nivel de organización tiene sus particularidades que nosotros tenemos que atender. En la clase pasada estuvimos hablando sobre el átomo y cómo estaba constituido, cuáles eran sus partes, cómo estos se relacionaban con otros átomos para formar moléculas. Y estuvimos trabajando fuertemente en lo que son las moléculas inorgánicas. ¿Qué es lo que nosotros llamamos sustancias orgánicas? Bueno, son sustancias mucho más complejas que las inorgánicas, que tienen una estructura formada por un esqueleto de carbono, en asociación con hidrógeno, oxígeno en su mayor parte, y podía haber ciertas partes de nitrógeno, fósforo en su constitución. Entonces habíamos estado hablando también que esos átomos, los CHOMP, eran los átomos que eran constituyentes de los organismos vivientes. Bien. Estas biomoléculas, en su mayoría, salvo los lípidos, van a estar constituidas por monómeros. El monómero va a ser el bloque de construcción de cualquiera de las biomoléculas. Estas biomoléculas son los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los únicos que no van a tener los monómeros van a ser los lípidos. Vamos a tener que los hidratos de carbono tienen 5 tipos de monómeros. El que seguramente hayan escuchado nombrar es la glucosa o la fructosa, que son los más escuchados normalmente. Bien, después tenemos los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas. Los nucleótidos son los de los ácidos nucleicos, y cuando nosotros hablamos de glucosa, fructosa, estamos hablando de monosacáridos, o sea, el bloque constitutivo de estas sustancias orgánicas. Entonces, ¿qué es un monómero? Es una molécula de pequeña masa que está unida con otros monómeros, o no, dependiendo de la sustancia que estamos hablando, y puede formar enlaces químicos muy grandes para formar lo que se llaman polímeros. Esos polímeros son esas macromoléculas, o sea, están constituidas por ejemplo, lo que conocemos como proteína, que están constituidos por monómeros de ácidos, de aminoácidos. Estos justamente están formados por los monómeros que habíamos estado mencionando anteriormente. Por ejemplo, el glucógeno es un polímero. El glucógeno en nosotros los humanos está en el interior del hígado, es nuestra reserva de hidratos de carbono, o sea, la energía rápida que está en el cuerpo. Y nosotros cuando tenemos exceso de energía tenemos dos opciones. Una es convertir esos hidratos de carbono en glucógeno en el hígado, o convertir
convertirlos en triglicéridos y depositarlo en el tejido adiposo. Bueno, el glucógeno, que está formado por monómeros de glucosa, es una sustancia de reserva en la mayoría de los mamíferos. Bien. Vamos a tener que estas sustancias orgánicas se dividen en glúcidos o hidratos de carbono, péptidos o proteínas, que son sinónimos, ¿no? Cuando ven el O, significa que son sinónimos, los lípidos o las grasas, y los ácidos nucleicos. Bien. Estos hidratos de carbono, que también son conocidos como glúcidos, azúcares o polisacáridos, son la función de reserva. Uno dice, bueno, necesito algo dulce. Si uno se pone a pensar qué es lo que comen los deportistas de alto rendimiento antes de una carrera, va a ser un plato de fideos, por ejemplo. Estos glúcidos son fácilmente utilizados por el cuerpo para obtener energía rápida. Después tenemos los lípidos, que la energía que podemos extraer de ellos no es tan rápida como la del azúcar. Entonces, se forman a partir de pequeñas moléculas llamadas azúcares, y se pueden clasificar en monosacáridos, si está constituido por un monómero, disacáridos, si están constituidos por 2 monosacáridos, o sea, 2, y polisacáridos, que son de más de 3 monosacáridos unidos. El ejemplo anterior que habíamos mencionado era el del glucógeno. Bueno, estos monosacáridos van a estar formados por estos elementos que había mencionado anteriormente, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, el CHO. Son, como había mencionado anteriormente, las principales fuentes de energía de la mayoría de los organismos, y este azúcar más el oxígeno van a estar asociados a la respiración aeróbica, y por medio de esto nosotros podemos liberar la energía, digamos. Todos los hidratos de carbono son de rápida obtención de energía, debido a que son fácilmente metabolizables por cualquier célula, digamos. Ingresan a la célula y por medio de la respiración aeróbica en la mitocondria es rápidamente convertido en ATP o energía intracelular. Bueno, la glucosa es la principal fuente de energía de todas las células vivas. El 60% de la energía de las células se almacena en moléculas de glucosa. Esto, como se puede, no consumimos nosotros el 60% de nuestra alimentación en base a eso, sino que podemos, por ejemplo, a través de proteínas que nosotros incorporamos, convertirlos también por el mismo proceso en glucosa. Tenemos varias enzimas que pueden convertir ciertas sustancias que nosotros consumimos en glucosa también. Un segundo. ¿Así pasa? No, gracias. Bien. Bueno, este es un monómero de glucosa. Como habíamos estado hablando en la clase pasada, de que estos ioncitos que tenemos acá significan que son uniones. Esto significa que es un carbono, un oxígeno, un hidrógeno, que esta flechita o este ioncito lo que significa es una unión covalente, en donde se comparten 2 electrones de la última órbita. Entonces, este carbono, que si se acuerdan, tenía 4 electrones en su última órbita, va a estar compartiendo 2, 2
2 y 2, entonces puede completar la última órbita con 8. Entonces es un átomo estable. ¿Se acuerdan también que estas uniones covalentes se daban entre átomos no metales? Entonces tenían esa posibilidad de compartir los electrones por la carga electronegativa que tenían. Bien. Bien, los disacáridos van a ser estos monosacáridos asociados, también por uniones covalentes, que son el resultado de la unión, por ejemplo, ahí tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa, es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa. Si se acuerdan que yo había mencionado que los monosacáridos de los hidratos de carbono pueden ser 5. Bueno, la glucosa es uno, la fructosa es otro. Bueno, la lactosa, que es un disacárido bastante conocido, que es el azúcar de la leche, también está conformado por glucosa más galactosa. La galactosa es otro de los monómeros de los hidratos de carbono. Bien. Los enlaces entre ambos pueden romperse a través de la hidrólisis, o sea, la ruptura de uniones entre... Acá, ¿ven? Ven que están unidos a través de enlaces covalentes también. Los polisacáridos son, o sea, disacáridos, monosacáridos unidos entre sí, también por uniones covalentes. Están formados por la unión de monosacáridos, formando largas cadenas. Son reservas de azúcares dependiendo el organismo, por ejemplo, el que habíamos estado mencionando hoy, que era bien. Y después tenemos el almidón, que ustedes seguramente lo conocen de la papa o de... Bien. Seguramente lo conocen de la papa, es también una cadena de glucosas, pero dispuestas de diferentes formas. Bueno, cuentan también como una función estructural celular importante, por ejemplo, están en la membrana celular y están implicadas en el reconocimiento celular. Bueno, la reserva más importante de polisacáridos en los animales, como estábamos mencionando, era el glucógeno, que es el polímero de la glucosa, que también lo estábamos mencionando. Bueno, el glucógeno va a tener esta estructura, así, todos estos cuadraditos son monómeros, o sea, glucosas. Después vamos a hablar un poco de las proteínas. Bien, las proteínas constituyen el 50% del peso seco del individuo, o sea, van a ser componentes estructurales. Van a participar además en los procesos enzimáticos, ya que son los que forman las enzimas. Todas las enzimas van a ser proteínas, o sea, son los que regulan los procesos metabólicos. Son polímeros de los aminoácidos, que hay 20 aminoácidos, o sea, como en los hidratos de carbono teníamos 5 monómeros, en el caso de las proteínas tenemos 20, a través de las cuales y su combinación van a darnos diferentes tipos de proteínas. Bien, la unión entre aminoácidos se llama unión peptídica. Vamos a tener algunos aminoácidos que son esenciales, ya que deben ser sí o sí incorporados en la dieta, porque el cuerpo no puede transformar algunos aminoácidos en otros. A veces sí y a veces no, depende
del metabolismo. Hay algunas bacterias que sí lo pueden hacer. Bueno, las proteínas cuentan con muchas funciones estructurales, funcionales. Participan en un montón de procesos metabólicos. Bien. Esta es la estructura química de los aminoácidos. Acá tenemos R, un extremo proximal que se llama R, pero no es que significa que hay un elemento que se llama R, sino que se llama así porque este extremo depende del aminoácido que estemos hablando. O sea, van a tener todos en común esta estructura. Acá tenemos una amina, que es este nitrógeno unido a dos hidrógenos, y vamos a tener el carbono por el otro lado, que nos va a dar, uy, perdón, se me corrió, el otro extremo. Bien. Bueno, vamos a tener diferentes niveles de organización de las proteínas. Vamos a tener de estructura primaria, secundaria y terciaria, y cuaternaria en algunos casos, como por ejemplo en la hemoglobina. Bueno, esto depende del nivel de plegamiento que se da entre, las, entre los aminoácidos de la proteína y el nivel de replegamiento. Bien. La estructura primaria es lineal, o sea, van a ser un montón de aminoácidos unidos entre sí. Ven acá que hay una unión extra, pero generalmente es lineal, bastante lineal. Bien. Después tenemos una estructura secundaria que en este caso es la que presenta la mayoría de los canales que están en la membrana plasmática, que es donde se realiza el intercambio de sustancias con el exterior celular. Y también tenemos en forma de lámina, por ejemplo, dependiendo de si es algún depósito, por ejemplo, de colágeno, o de alguna sustancia que nosotros necesitamos que sea lineal. Bien, entonces, estos están presentes en muchos elementos estructurales o canales de membrana. Bien. Después tenemos la estructura terciaria, que son proteínas que sirven para el transporte, por ejemplo, de sustancias, como por ejemplo el oxígeno. Uy. Acá también, esta es la hemoglobina, por ejemplo. Acá tenemos los grupos HEM, que van a estar asociados a estas proteínas globulares, en donde se unen entre sí para formar esta unidad funcional. ¿Ven? Corresponde a la interacción entre dos o más proteínas. ¿Ven? Acá hay una de cada tipo. Bien. Después tenemos los lípidos, que seguramente las hayan escuchado. Van a ser constituyentes importantes en lo que es la membrana celular, ya que la membrana celular va a estar formada por fosfolípidos, y en el caso de los animales por colesterol. Estos son sustancias insolubles en agua y son solubles en algún solvente orgánico. Bueno, son sustancias de reserva de energía, aunque no son de energía rápida, son de energía a largo plazo, ya que el metabolismo lo pueden hacer ciertas células nada más, como por ejemplo las células musculares. Bueno, además que tienen funciones estructurales, por ejemplo, en la membrana plasmática justamente sirve para
dar fluidez o rigidez a la membrana plasmática dependiendo de la temperatura que haga. O sea, cuando hace más frío, ese colesterol sirve para dar fluidez a la membrana plasmática, y cuando hace calor sirve para volverla más sólida. Bueno, algunos lípidos cumplen funciones como mensajeros químicos, acá menciona, ¿sí? Eso es cierto. Las grasas rinden 6 veces más energía que el glucógeno a pesos iguales, ¿sí? Piensen que 1 gramo rinde 4,6 calorías de grasa contra la mitad de un hidrato de carbono. Bien, vamos a tener las grasas y los aceites. Bueno, estos son lo que nosotros llamamos triglicéridos. Acá tenemos una glicerina, que es un alcohol, asociado a 3 colas de ácidos grasos. Por eso se llama triglicérido. Pues una glicerina asociada con 3 colas de ácidos grasos. Los triglicéridos están formados por 3, ahí está mencionando de nuevo, están unidos covalentemente con la molécula de glicerina. Bueno, esta es la sustancia de reserva de todos los adipocitos. O sea, todo el tejido adiposo va a estar conteniendo estos triglicéridos que después nosotros podemos utilizar para liberar energía y poder mantener en movimiento los músculos. Bien. Los ácidos grasos de los triglicéridos pueden ser saturados o insaturados, dependiendo de si hay enlaces dobles o simples. Esto también le va a dar fluidez a la membrana. Cuanto más insaturado, van a ser más fluidas las membranas. Esto depende también de la temperatura. Bueno, los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente cuentan con se presentan en estado sólido, mientras que los insaturados tienden a ser más líquidos a temperaturas normales. Por ejemplo, los aceites de girasol, de oliva son insaturados. En cambio, las grasas, las mantecas, están en estado sólido. Bien. Bueno, los fosfolípidos van a estar formados por un grupo fosfato unido a 2 colas de ácidos grasos. Y después vamos a tener los glucolípidos, que es una asociación entre un hidrato de carbono y el lípido. Bueno, tanto los glucolípidos como los fosfolípidos están formados por ácidos grasos unidos a la glicerina. Bueno, el grupo fosfato está unido a la glicerina. En los fosfolípidos, un grupo fosfato, bueno, ahí se repite, se une al armazón de glicerina y a los ácidos grasos. En los glucolípidos se unen al armazón un hidrato de carbono pequeño. Ambas moléculas tienen una gran importancia en la formación estructural de las células, sobre todo de su membrana citoplasmática. Bueno, todos estos van a ser constituyentes de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan que había mencionado que los glucolípidos estaban asociados a lo que es el reconocimiento celular? Después cuando veamos un poco la estructura de la célula, lo vamos a ver. Bien. Bueno, el colesterol es la base de todas las hormonas sexuales, como por ejemplo el estrógeno, la progesterona, la testosterona, eh, el cortisol también. Por eso las mujeres menopáusicas tienen al no poder agotar el colesterol para formar hormonas sexuales, empieza a haber un aumento de los niveles de colesterol en sangre. Bien. Bueno, como es un lípido, es insoluble en agua. El colesterol se fabrica en el hígado a partir de ácidos grasos saturados. Bueno,
las eras van a estar formando lo que es las cubiertas protectoras impermeables sobre la piel y el pelo, sobre todo en humanos, también en aves y en algunas plantas. Bien. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a conformar todo lo que son todo lo que es la información celular, digamos, porque van a formar el ADN y el ARN. Son macromoléculas que tienen la información necesaria para las estructuras proteicas. O sea, todo el ADN y el ARN van a estar acumulando la información que después va a traducirse en los ribosomas y va a permitir la formación de proteínas celulares. Bien, los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, que van a estar formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Esta es la estructura. Acá tenemos el azúcar, que puede ser desoxirribosa o ribosa, por eso el ADN es desoxirribosa. Bien. Y el ARN va a tener como azúcar la ribosa. Bueno, el grupo fosfato va a mantenerse estable, el azúcar va a variar dependiendo si es ADN o ARN, y la base nitrogenada es lo que va a variar principalmente. Podemos tener adenina, timina, guanina, citosina o uracilo, dependiendo si estamos hablando de ADN o ARN. La timina va a estar en el ADN y el uracilo va a estar en el ARN. En el ARN se reemplaza la timina por el uracilo. Bien. Bueno, las bases nitrogenadas pueden clasificarse en pirimidina, citosina, timina, uracilo, y en púricas, adenina y guanina. Esto es lo que había mencionado previamente. Bien. Bien. El ADN va a tener la función de ser el portador del código genético y va a ser doble. Va a estar formando una doble cadena. Y el ARN va a estar participando en lo que es la fabricación de las proteínas intracelulares. Acá tenemos las estructuras químicas. Ven que es una simple hélice en el caso del ARN y en el caso del ADN es doble. O sea, las bases nitrogenadas se contactan entre sí. Bueno, lo que estaba mencionando hoy, que era el ATP, es una moneda de alta energía que nosotros tenemos en la célula. Va a estar formada por la adenina, un azúcar y 3 grupos fosfatos asociados. Entre la unión de cada grupo fosfato vamos a tener un enlace de alta energía, que este se va a romper para entregar energía para activar ciertos procesos biológicos. Acá tenemos la estructura, ven que va a haber 3 grupos fosfatos que cuando se rompen van a liberar energía en la célula y van a activar, por ejemplo, canales de membrana. Este ATP se va a convertir en ADP cuando esté liberando la energía. Bien. Bueno, chicos, espero que les haya servido esto. Veo que somos pocos, así que bueno, quise apurarme un poco para que no sea tan demorado para ustedes. Espero que los otros puedan verlo en algún momento. Bueno, chicos, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Sí, en general antes era así, ahora porque hay